de un viaje al cual llamé, ha sido un viaje transformador. Esto ha transformado mi vida por completo. No solamente el hecho de viajar a Israel, sino en la dinámica que lo hicimos. Por eso el nombre de esta serie en realidad no es un nombre que me inventé. El apóstol Pablo, Romanos capítulo número 5, verso 5, dice: porque nuestra esperanza es esa esperanza que no defrauda. Entonces, como iglesia, poder levantar otra vez el valor de lo que significa tenemos, abrazamos, vivimos y somos parte de una esperanza que no defrauda. Quiero decirte que el haber sido parte de este viaje a Israel es que mis propios ojos aprendieron a escuchar lo que la palabra hace miles de años atrás ha sido escrita. Y pude comprobar que es cierto que si la iglesia no habla, dice el apóstol Pedro, que las piedras predicarán. Y quiero decirte que yo fui testigo de eso. Yo pude ver cómo la arqueología predica de Jesucristo. Así, literal. Entonces, para mí no ha sido un viaje, por supuesto que ha tenido un tinte de emoción, pero ver instancias de las cuales, entre, por ejemplo, un punto que íbamos hacia el otro, no es que uno dice, bueno, tenemos una hora de viaje y no pasa nada. En ese trayecto, en esa hora de viaje, hay tanto hecho histórico que sucedió. Hay tanta realidad que la palabra contiene, que en un momento estaba el guía, me acuerdo, íbamos de un punto al otro, y él lo da como un dato, y él dice, miren, a su derecha, dice, se encuentra el valle de La. Dice, en ese valle fue donde David derrotó a Goliat. Imagínense. Yo, ¿qué? Agarraba el teléfono así, porque claro, nosotros no nos paramos, pero imagínense, o sea, yo decía, Señor, mi fe, aún siendo cuando era adolescente, yo decía, Señor, necesito vencer los gigantes. Y todo lo que hice en oración, todo lo que se predicó, lo que se enseñó, lo que recibí, de repente ahora lo estaba viendo. ¡Wow! Entonces, mi hermano, nuestra esperanza es una esperanza que no defrauda. Me pasó el domingo pasado. Estaba en ese lugar, iba a decir mi lugar, pero estaba en ese lugar. Y como hace 40 años que lo vengo haciendo, vengo adorando al Señor. Y cierro los ojos, la Biblia no dice en ningún lado que hay que cerrar los ojos, pero me ayuda a concentrarme en la presencia del Señor. ¿Sabes qué me pasó? Estaba adorando el nombre del Señor y de repente digo, ¿por qué estoy cerrando los ojos? Si yo ya le vi. Ya está. Me encontré con Él. Y la creación habla de Él. Iglesia, el mundo le pertenece a Dios. Pero cuando Dios te invita a Israel, Él te invita a su casa. Y esto es lo que viví. Estuve en la casa del Padre. Y en ningún momento sentí que estaba perdido. Sobrenatural. La presencia del Señor. Mi hermano, y no vengo con misticismo ni con cosas raras. Lejos de eso. Mis ojos han visto al Rey. Y lo que de oídas había oído, puedo darte esta fe. Mis ojos han visto al Rey. Por eso, iglesia, lejos de claudicar de nuestra fe. Oh, mi hermano, he visto el avance del reino de los cielos de una forma tan sobrenatural que, mi hermano, urge en mi corazón que esta iglesia no deje de correr por la asignación y el propósito que Dios ha depositado en nuestras manos para el cumplimiento, de lo cual, como dice Mateo 16, ni aun las puertas del infierno podrán prevalecer sobre ella. Y nada, no lo digo altaneramente y no lo digo parado en mis fuerzas, sino en los atributos, en la potencia y en la realidad del Señor. Absolutamente nada podrá detener el cumplimiento del plan del Señor. Su plan es imparable. Y desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios le dio play. Y nada ni nadie podrá detener el cumplimiento de ese plan perfecto.
Y créeme que vos y yo seamos parte de ese plan. Oh, qué privilegio tenemos. Qué privilegio tenemos. Bueno, esto era modo de introducción. Entonces, en el día de hoy, hemos visitado más de 15 lugares. Imagínate, yo tranquilamente podría estar, no sé, un año predicándote de todo lo que he recibido. Pero lo que voy a hacer es cómo sintetizar en estos domingos. Y vuelvo a decirte, la agenda abierta, pero el Espíritu Santo es tan bondadoso. Esos espacios, esos lugares que Él puso, no solamente para que los visitáramos, sino también Dios hablando específicamente sobre esta habitación de su gran familia espiritual, de esta casa que se llama Angular. Entonces, en el día de hoy quiero compartir como ese primer lugar. No lo voy a hacer de forma cronológica tal como viajamos, pero quiero compartir con vos una realidad de lo que fue un espacio, uno de los primeros, por cierto. Pero permitime ponerte un poquito en contexto antes de introducirnos en este lugar, y tengo algunas imágenes que enseguida te voy a compartir, pero Hechos capítulo número 2 habla de lo que significa la fundación de la iglesia. O sea, hace 2000 años atrás, 2 milenios atrás, la iglesia de la cual nosotros somos parte se funda. ¿De qué manera se funda? No con una fundación, sino con algo mucho más cierto, con algo que tuvo un sello desde la eternidad, y fue con la visita del Espíritu Santo, sellando a nuestros hermanos judíos, diciendo la constitución de la iglesia es un hecho irrevocable y que va a manifestarse desde hace 2000 años hasta la eternidad. No tiene final la iglesia. No tiene final la iglesia. No tiene final. Entonces, Hechos capítulo número 2 habla de lo que fue mientras, luego de haber visto cómo ascendía Cristo nuevamente a los cielos, luego de haber muerto y resucitado, dice la palabra que ahí estaban reunidos en ese aposento alto. Y estaban todos esperando ¿a quién? A la persona del Espíritu Santo, porque la instrucción fue: no muevan un pie hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y tal como Jesucristo les había dicho, sucedió. Y efectivamente en ese aposento, ¿qué fue lo que sucedió? Vino el Espíritu Santo y descendió con poder, y descendió con dones, y descendió con una gracia, y descendió con un llamado. Y dice que como lenguas de fuego descendían sobre esas personas que estaban reunidas en su nombre. Y otros que estaban como mirando, porque ese estruendo llamó la atención del pueblo, diciendo: ¿qué es lo que está pasando? Y era ni más ni menos el estruendo de decirle al mundo, Dios avisándole al mundo de la constitución de su iglesia. Dice que estos testigos empiezan a ver cómo esas personas, que hasta el momento eran absolutas desconocidas, empezaban a hablar sus propias lenguas. Y el relato sigue diciendo que empieza a crecer no solamente el diseño de la iglesia, sino que empieza a crecer el evangelio. Pero Dios, que redime los tiempos, redime la historia y aún redime a los corazones torcidos, desobedientes y que se levantan contra su plan, dice que sobre la iglesia primitiva comienza a haber una gran persecución. Y esto hace que la iglesia, lo que tal vez un día como hoy fue reunirnos en su nombre, mañana se levanta un decreto en el cual dicen: todos los que dicen ser cristianos van a ser perseguidos por esta nación, de manera que ya no pueden reunirse como lo hacían habitualmente. Y esa persecución empieza a lograr un efecto en el cual, vuelvo a decirte, Dios lo que hace es redimir aún la historia. Y Dios convierte lo malo en redención y en bendición. Y la iglesia empieza a esparcir el mensaje de Jesucristo a los límites que iban mucho más allá de Jerusalén. ¿Me seguís hasta acá? Te estoy como sintetizando Hechos, capítulo número 2. Y mira vos, a ver si vale el término, casualmente, 2 milenios después, hoy, para la cristiandad, hoy celebramos Pentecostés. 50 días después de que Jesucristo ascendió, vino el Espíritu Santo. Él dijo: es mejor que yo me vaya, pero cuando me vaya vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa realidad de la cual la iglesia tiene que asirse, tiene que comer, tiene que nutrirse, tiene que abrazar, porque es la única manera de llevar un cristianismo en plenitud.
no en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, sino con el poder de su Santo Espíritu. ¿Me seguís hasta acá? Por eso aún nuestro altar del día viernes fue como iglesia, prepáranos por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, en el día de hoy quiero brevemente compartir con vos lo que Hechos, capítulo número 10, y ahora sí voy a introducirme en la palabra, en un lugar en el cual se llama Cesarea, en griego le dicen Quesarea, y vos ahí vas a tener un par de imágenes de lo que significa o de cómo es Cesarea el día de hoy. Es un lugar, la verdad que es precioso, es un lugar bello, claro que está condicionado para que el turismo no solamente vaya, lo visite, sino que se enamore de ese lugar. Entonces, uno de nuestros días fuimos a Cesarea Marítima, ¿sí? Entonces yo te estoy mostrando algunas fotos actuales de las cuales vos podés ver cómo aún estos registros históricos y arqueológicos demuestran lo que fueron las edificaciones de hace 2 milenios atrás, de hace 19 siglos atrás. Esto también es parte de las construcciones de ruinas que quedaron de las ciudades que se prepararon y que se montaron alrededor de Cesarea. Cesarea, por cierto, fue una ciudad absolutamente estratégica e importante para el Imperio Romano. Fue construida por Herodes el Grande y él fue una persona que se amaba muchísimo. Vieron que los políticos tienen esa tendencia como a decir, me amo mucho, ¿no? Entonces, él intentó que todas las obras fuesen portentosas y llamativas porque él mismo se autoproclamaba como Herodes el humilde, Herodes el quebrantado. Él cantaba, quiebro mi vaso. Él dijo, si me van a recordar, que me recuerden como Herodes el Grande. Entonces, todas sus obras tenían como esa envergadura. Entonces, si podés, por favor, poner el video número 1. Este video intenta recrear un anfiteatro. Este no es el original, pero estuvimos en ese lugar. Y tuvimos también nuestro tiempo de altar en ese espacio. Pero esto es un anfiteatro. De hecho, varios ministerios en este último tiempo han grabado producciones musicales desde ese lugar. Entonces, quiero que vean ese anfiteatro. Esto ya está todo montado para diferentes eventos. Pero detrás de ese escenario, vos tenés la costa del mar Mediterráneo. Entonces, la verdad que es un lugar que te inspira. Te cuesta como decir, y tengo que volver otra vez teniendo esta vista, teniendo este mar, teniendo ese olor a mar, teniendo ese ruido. La verdad que es algo extraordinario, es algo bello. Entonces, permitime ahora ponerte en un mapa para ubicarnos un poquitito en lo que Hechos 10 nos viene a relatar. Yo sé que casi no se ve, por la fe, vos crees que lo que yo te voy a decir es la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos en... ¿Este es el recorte nu o no? No, está bien, es el correcto. No, volvé por fuera del anterior. Quiero ubicarte rápidamente. Este es el mar Mediterráneo, este es el mar Muerto y aquí está el mar de Galilea, ¿de acuerdo? Jerusalén está en este punto. Hechos capítulo número 2 nos sitúa en este punto, ¿sí? Vamos ahora a Hechos capítulo número 10. Pobre, si tuviese brazos más largos lo haría, no se sientan discriminados los de aquella área, pero bueno. Al segundo turno, si quieren venir, lo voy a hacer con aquel lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios permite la persecución. Entonces, la iglesia empieza a esparcir el evangelio. Y entonces, el viaje de Pedro lo posiciona, ¿sí?, en un trayecto en el cual él pasa por diferentes lugares, pero llega hasta una ciudad llamada Jope, ¿de acuerdo? Él está en esa ciudad. Y él está esperando como la instrucción de parte de Dios para decir cuál es el próximo paso que debo dar. Yo estoy huyendo porque yo me he identificado con Cristo. Y identificarme con Cristo significa que estoy corriendo peligro de vida. Entonces ahí está Pedro en Jope. Y aquí se encuentra Cesarea, el lugar que yo les acabo de mostrar. ¿Lo ven? Está un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Hay una distancia de unos 50 kilómetros entre un lugar y el otro, ¿de acuerdo? Entonces, Cesarea Marítima, vuelvo a decirte, había un hombre de mucha influencia muy importante. Él era romano, él era un centurión, es decir, tenía a cargo a 100 soldados. Este hombre se llamaba Cornelio. Pero fíjate que Cornelio, si bien respondía a los intereses del Imperio Romano, dice la palabra que su corazón era un corazón devoto. Entonces, si ahora me querés acompañar en Hechos capítulo número 10, dice así la palabra: había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana. Es decir, su agrupación militar se llamaba la Italiana. Él tenía a cargo 100 hombres. Pero fíjate qué dice el verso 2. ¿Qué características tenía este hombre? Dice que era piadoso y ¿qué más? Y temeroso de Dios. Él no era judío, pero sin embargo, su corazón estaba conectado con Dios. Fíjate qué curioso esto. Romano, o sea, hacete de cuenta, uno era gentil, Cornelio. Y el pueblo judío era casi River Boca, ¿viste? Como diciendo, se repelen, agua y aceite, imposible que estén juntos. Sin embargo, Cornelio dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Puedes ver esto? Veo 3 características de este hombre, que la palabra dice, la palabra nunca escatima, pero es muy objetiva cuando tiene que destacar algún rasgo de alguna persona. Y si la palabra dice que era una persona devota, créele que era una persona devota. Entonces, Cornelio era alguien piadoso y que tenía temor de la presencia de Dios. Y estos son rasgos a los cuales nosotros también debemos aplicar y debemos imitar. Pero no solamente él era alguien piadoso y temeroso de Dios, dice, sino que su espacio de influencia había afectado también a su familia. Dice que era piadoso y temeroso junto con ¿quiénes? Con su casa, con los de su familia. Podés ver el rol de ese padre que influenciaba con el evangelio a toda su familia. Podés ver esto, alguien temeroso de Dios, alguien que tenía la capacidad de influenciar a aquellos que estaban a su alrededor, alguien que crecía en el temor de Dios. Y esta es podría decir una breve biografía de alguien de lo cual podemos decir, bueno, pero él era militar, él era alguien que tenía voz de mando, alguien que cuando hablaba 100 personas no solamente le escuchaban, sino que les respondía. Pero también puedo decir que un hombre puede ser un valiente soldado, sin embargo puede ser un cobarde espiritual. Pero no era el caso de Cornelio, porque Cornelio era un soldado, pero por sobre todas las cosas era alguien que tenía temor de la presencia del Señor y tenía la capacidad de poder también influenciar a su familia. Y dice que este hombre no solamente tenía temor de Dios, sino que ese temor lo manifestaba por medio de acciones concretas. Dice que daba ofrendas, daba limosnas, ayudaba, o sea, de manera concreta manifestaba esa devoción y ese temor por Dios. No era alguien que simplemente decía, yo creo en Dios, o yo soy alguien que respeta a Dios, o respeta la presencia de Dios, sino que él manifestaba de maneras concretas ese temor por Dios. Sin embargo, fíjate que dice el verso 3, como a la hora novena, lo que para nosotros sería las 3 de la tarde aproximadamente, dice, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. ¿Puedes ver esto? Tu devoción significa un perfume fragante para Dios. Imagínate, nuestro próximo altar, estamos en este lugar y se presenta un ángel y nos dice, esto que ustedes están invirtiendo es olor fragante para Dios. ¿Qué lista de difusión y lista de difusión? O sea, ya está. Tenemos la aprobación del cielo, ya está. O sea, imagínate lo que fue para la vida de Cornelio. Tener esa visión de este ángel trayéndole esta palabra de confirmación, diciendo todo lo que vos estás haciendo, no solamente Dios lo ve, sino que Él lo está recibiendo como una ofrenda. Tremendo. Para Dios es de agrado. Tu vida de devoción, tu vida de oración, vale la pena. Dios lo recibe. Dios se siente glorificado por medio de esto. Y no solamente esto, sino que hay una instrucción por parte de este ángel para Cornelio. Dice, envía ahora a hombres a Jope. ¿Te acuerdas, no? No, si me puedes poner el mapa, por favor, el recortadito, el que se ve un poquito más. ¿Él dónde estaba? En Cesarea. ¿Y qué le dice este ángel?
mira, buscad de tus hombres, tenía 100 para elegir, dice, buscad de tus hombres, dice, y necesito que envíes a estos hombres hasta Jope, 50 kilómetros aproximadamente, porque hay algo que yo quiero conectar. Sigue diciendo, envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro, ¿de acuerdo? Y fíjate qué curioso esto. Este tal Simón Pedro estaba parando en la casa de otro Simón, o sea, los tocayos estaban conviviendo juntos. De otro Simón, pero este Simón, que también era judío, que estaba en Jope, pero dice la palabra que él era un curtidor, es decir, era alguien que trabajaba con la piel de animales muertos. Y en esa época era un oficio, era una ocupación, digamos, muy común, pero para el pueblo judío, que un judío tocase lo muerto era señal de decir, te estás conectando con aquello que no está puro, que no está santificado. Entonces, para muchos judíos, este tal Simón el curtidor no estaba bien visto. Sin embargo, Hechos capítulo número 9, el último versículo, antes de entrar al 10, dice así, Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. O sea, ya nos habla la palabra que Pedro venía mentalmente como quebrando muchas vallas. ¿Por qué? Porque él era un judío, pero que sin embargo se quedó por mucho tiempo en la casa de este tal Simón el curtidor, que era alguien que estaba involucrado en una actividad que para el judío no era tan santa, digamos, ¿no? Y entonces este ángel le dice, cuya casa está junto al mar. Claro, imagínate, poneme por favor imagínate este curtidor, ¿quién no se va a inspirar con un Mediterráneo? O sea, diciendo, está en Jope con un mar soñado, azulado, una cosa extraordinaria. Dice, lo vas a identificar porque su casa, dice, está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio dice que llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso. Es decir, fíjate vos cómo su espacio de influencia no solamente llevaba el temor de Dios sobre su familia, sino que también de esos 100 soldados, habían algunos de los cuales veían a este hombre que tenía temor por la presencia del Señor. Y a quien contacta a otro soldado piadoso como él, para decir, ¿sabes qué? Me acaba de aparecer esto, acabo de tener la aparición de un ángel. Esto ha sido algo sobrenatural. Y él se lo comparte a estos 2 siervos y a este soldado piadoso y dice, miren, van a tener que viajar hasta Jope y van a tener que identificar a un tal Simón Pedro. Y cuando lo identifiquen, él está en la casa de un Simón el curtidor, van a tener que llamarlo porque hay algo que necesitamos escuchar de parte de Dios por medio de él. Quiero que empieces a ver cómo Dios empieza a unir las partes, empieza a conectar las partes. Y a veces para nosotros como nación gentil se nos hace como difícil poder comprender esto de judíos y gentiles. Pero para el pueblo judío era casi algo pecaminoso juntarse con alguien que no era judío. Es como que si nosotros hoy dijéramos, mirá, a partir de hoy tus amistades solamente pueden ser de angular. Y todo aquel que mantenga una amistad con alguien que no es de angular está en pecado. Vos dirías, ay. Para alguno diría, bueno, esta es mi realidad, y para otros diría, no, esto es lo peor que me puede pasar. Bueno, para el judío, unirse a un gentil significaba una crisis. Entonces, y ahora voy al meollo del mensaje, mientras Cornelio tiene esta visitación del ángel, es confirmado en su devoción, es confirmado en lo que él hace, también se le encomienda una tarea y él responde en obediencia a esa encomendación. Paralelamente a esto, dice que en Jope, ¿quién se encontraba? Este tal Simón Pedro. ¿Y a que no sabes dónde estaba? ¿En la casa de quién? De Simón el curtidor. O sea, te das cuenta que el espíritu no miente. Y resulta que, dice Hechos 10, verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, dice, subió a la azotea a orar como al mediodía. El mensaje que le puse hoy es, subamos a la azotea. Esto es. La síntesis de mi mensaje es angular. Tenemos una invitación para subir a la azotea. Curioso porque dice que a Pedro o a Simón Pedro le estaba como, para el argentino decir, me está picando el bagre. Dice que tenía hambre.
Pero él, en vez de responder al apetito carnal o natural, dice que en vez de ir a buscar, aunque el relato sigue diciendo que le fueron a preparar algo de comer, mientras le están preparando esto, ¿sabes lo que hace Simón? Pedro dice que sube a la azotea, pero que va a hacer algo que lo va a cambiar absolutamente todo. ¿Qué fue? Fue a orar, fue a conectarse con Dios. Esto es lo que relata la palabra. Algunos me miran como diciendo, ¿qué está predicando el pastor? Bueno, lo vamos a leer para que corrobores que no te estoy mintiendo. Dice el verso 9 que subió a la azotea a orar como al mediodía. Verso 10, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, dice que mientras él estaba pensando en esa hamburguesa con 3 medallones de carne y ese cheddar y ese bacon que va cayendo y ¿qué? Dice que en medio de ese momento, ¿qué sucede? Dice que él entra en un éxtasis, o sea, le sobreviene una visión. Él estaba en la azotea, él estaba en el lugar correcto donde debía estar. Aunque había un apetito natural, él estaba satisfaciendo el apetito espiritual, que es el más trascendente. ¿Podés ver esto, iglesia, no? Por eso la invitación de Dios es a que la iglesia suba a la azotea, donde realmente se resuelven todas las cosas. Mientras la iglesia a veces intenta satisfacer su hambre natural, la invitación de Dios para la iglesia es que subamos a la azotea para satisfacer nuestro apetito espiritual. Porque lo espiritual precede a lo natural. Y entonces, dice que en medio de ese momento, dice que vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo. Te lo pongo en términos nuestros. Era una sábana. Esa con la que te tapaste anoche y que dijiste, sabanita, sabanita, ayúdame con el calorcito. Dice que él en éxtasis empieza a ver que del cielo empieza a descender una gran sábana extendida en sus 4 puntas. Pero esa sábana no venía para taparse, sino dice que había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. ¿Podés ver eso? Una sábana que tenía como un mini arca de Noé, que iba ahí como bajando, digamos, llena de animales. Ahora, para un judío, ver este tipo de animales, vos conectás el Antiguo Testamento, ves en Levítico número 11 que hay una instrucción de parte de Dios al pueblo de Israel diciendo, miren, hay animales que son puros y hay otros que son impuros. Los impuros ni siquiera se acerquen a ellos, ni los toquen. Entonces, no lo voy a leer, pero después si querés, anótate ahí, leer Levítico 11. Entonces ahí tenés el listado de lo que para Dios en el plan de la formación del pueblo eran los animales que podían conectar, podían comer, podían desarrollar, hacerlos crecer, y con otros que decían ni los miren, lo que tal vez vos hoy tenés como mascota en tu casa una iguana, un reptil, para el pueblo judío era como decir, ni se te pase por la cabeza, Rubén. ¿Está bien? Entonces, la lista era taxativa, era tajante, era determinante, no había grises, era claro. Sin embargo, en esta visión, Pedro estando en la azotea, dice que ve esta sábana descender. ¿Y qué tipo de animales ve ahí? Es como que se le mezcla Levítico 11, como diciendo, ¿esto será de Dios? Porque veo animales que son puros, pero veo otros que son impuros, a los cuales no puedo tocar. Y no solamente la visión se queda en esa escena, sino que él mientras ve esa sábana caer con todos esos animales como mezclados, lo puro con lo impuro, dice que oye una voz y le dice, levántate Pedro, mata y come. ¿Puedes entender esto? ¿Cómo? La voz te dice que lo que hace miles de años atrás era algo impuro, no lo toques, ahora te dice, levántate, mata y come. Para un judío, estar en contacto con lo impuro era igual a algo pecaminoso. ¿Puedes ver esto? Y de repente él está en la azotea, está en un éxtasis espiritual y escucha esa voz que le dice, Pedro, levántate, ese apetito, aunque abajo te están preparando una gran hamburguesa. Hay una instrucción que yo quiero darte. De lo que estás viendo, levántate, mata y come. Y uno puede decir, la respuesta del ungido, la respuesta del apóstol, fue inmediata. No, ¿sabes qué? Le plantó, fue el primer piquetero de la iglesia primitiva a Pedro. Nosotros nos jactamos de los argentinos, somos los piqueteros. Bueno, cuando querés ver la historia del piquete,
Hechos capítulo número 10. ¿Por qué? Porque se le planta Pedro a Dios. Le da la instrucción diciendo, Pedro, levántate, matá y come. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Pedro? Mira lo que dice. Dice, Pedro le dijo, de ninguna manera, Señor. ¿What? Escúchame, no estás hablando con el pastor. No estás hablando con el líder del grupo de conexión. Pedro, tené la deferencia que estás hablando con el Creador. Estás hablando con el Kyrios. Y el Kyrios te dice, Pedro, levántate, mata y come. Y la respuesta de este judío, ¿cuál fue? De ninguna manera. Porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y sigue diciendo el relato que esto dice que sucedió 3 veces. O sea, creo que era miembro de Angular, me parece, ¿no? Si acaso tuviésemos que hacer una proyección profética, él hubiese sentido como que está en casa acá, ¿no? Entonces dice que esto sucedió 3 veces. Pedro, levántate, mata y come. No. E inmediatamente dice que el lienzo fue recogido al cielo. Hay un relato extraordinario que después continúa a lo largo de todo el capítulo, pero hay un par de aspectos que quiero compartir con vos. Este Pedro, rápidamente veo, este fue el mismo que estuvo con el Señor Jesús. Este fue aquel que protagonizó, vio milagros suceder. Pero sin embargo, en la hora más oscura de Cristo Jesús, aquí en la tierra, si me querés acompañar allí en el Evangelio según Mateo, o San Mateo, capítulo número 26, del 37 al 41, estaba el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Era la hora más difícil, más dura, porque Él sabía que después de ese huerto le venía el sufrimiento, le venía el oprobio, le venía el castigo de nuestra paz sobre su cuerpo. Y dice que Jesús estaba sudando como gotas de sangre en el huerto de Getsemaní y se lleva a algunos de los discípulos para que le acompañen en oración. Y a que no sabes quién fue uno de esos 3 que llevó. ¿Está bien? Y fíjate vos, que dice el 37 al 41, dice, y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, ¿y qué más? Y velen junto a mí. Hagan un altar 12, les pido eso. O sea, yo voy a seguir en el Getsemaní, pero yo necesito que ustedes estén ahí, clamando, intercediendo. Que no me dejen en la hora más difícil. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos. ¿Cuál era la instrucción que había puesto sobre ellos? Muchachos, ustedes cúbranme en oración. Entonces los discípulos que hacían, la manito en el WhatsApp, sí Señor, acá estamos. Manito orando. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló, ¿qué? Con la babuza así, ¿viste? En la hora más dura del Señor. Y dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? A Pedro. Con que no pudieron velar, ¿qué dice? Ni tan solo 1 hora. Pedro, o sea, ¿te dormiste? En mi hora más difícil y más oscura, te dormiste. Sin embargo, Hechos capítulo número 10, vemos a un Pedro mucho más maduro. Y dice la palabra que él sube a la azotea, ¿para qué? Para orar. O sea, podés ver que maduró. O sea, iglesia, vamos a madurar. Lo que hoy tal vez lo haces por obligación, lo que hoy lo haces contra la carne, tengo buenas noticias. Persevera y Dios va a hacerte madurar. Lo que tal vez hoy te cuesta altar 12, lo que tal vez te cuesta una vida de oración, quiero decirte, persevera en el Señor y vas a encontrar el deleite en lo que para Dios son las llaves que abren las puertas de los imposibles. Estás acá, iglesia, ¿no? Entonces, cuando Dios le invita, sube a la azotea, Pedro era alguien ya mucho más sensible a la voz del Señor.
la reina de Inglaterra, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ella dijo una frase que conmovió mi corazón. Ella dijo: le temo más a un ejército de hombres que se levantan en oración que al mismo Hitler. Te lo vuelvo a decir. La reina de Inglaterra, en el contexto de la invasión alemana sobre toda Europa, ella dijo: le temo más a un ejército de hombres que ora que al mismo Hitler. Y no por casualidad, Inglaterra no fue invadido por Alemania. Otro día te contaré eso, también lo viví. Entonces, ¿qué quiero decirte? Dios hizo de Pedro un hombre de oración. Y es esta la invitación que el Señor hace a la iglesia. Iglesia, subí a la azotea, porque vos necesitas de mi revelación. No es por tu fuerza, no es por tus años de experiencia de cristianismo. Bueno, a ver cuál es la nueva que nos va a traer el pastor. No. La invitación es que subamos. Por favor, mira un minutito ahí atrás, ahí donde está la parte técnica. Por primera vez se sienten visibilizados nuestro equipo allá, ¿no? Mira, está roja la Nuni diciendo: me están mirando a mí. Nuni, gracias por el servicio, Oma también. Pero, ¿sabes cuál es la invitación del Señor? Iglesia, subí al lugar porque necesito revelarte algo. Necesito mostrarte algo. Porque desde lo natural no vas a poder percibir mi revelación. Tenés que subir al lugar. Sube al aposento. Sube a la azotea. Pues sabes que la costumbre de toda casa judía no solamente edificaba habitaciones, edificaba lo que para nosotros sería un comedor, sino que toda casa debía tener una azotea, porque era el hábito del pueblo judío. La azotea era el lugar de intimidad con su Dios. Vos que estás por construir o edificar tu casa, no sé si vas a hacer una azotea, pero esto nos debe llevar a la reflexión de cuál es el lugar del cual yo también voy a tener una cita divina con el Señor todos los días. Porque la iglesia del Señor necesita una azotea. Y quiero decirte lo siguiente: así como algún día espero tener una oficina pastoral, y no con esto estoy como reclamando ni nada, pero antes que eso, en el lugar que el Señor nos va a permitir ir, lo primero que vamos a edificar va a ser nuestro lugar de juntos. ¿Cuál va a ser nuestro espacio para adorar? ¿Cuál va a ser la azotea que vamos a edificar para el Señor? En la cual Él nos va a revelar corporativamente su propósito y su realidad como iglesia. Esto lo tomé en mi corazón y lo voy a llevar adelante, claro que sí. Y mientras muchos intentan edificar sus imperios personales, esta iglesia está llamada a expandir el reino de los cielos. Así que no es nuestra reputación lo que está en juego, es el nombre de nuestro Rey, que nos invita ¿a qué? A que subamos a la azotea. Pero el segundo principio, y con esto quiero ir terminando, es que Pedro se encuentra ante una revelación de la cual el mismo Señor dice: Pedro, quiero asegurarme de sacarte los prejuicios que hay en tu mente para que el evangelio corra, y ya no solamente al pueblo judío, sino también a los gentiles. Que a Pedro se le haya revelado esta mixtura de animales puros y de animales impuros era el establecimiento del nuevo pacto que Jesucristo en la cruz había conquistado. ¿Para qué? Para que el evangelio corra a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los pueblos. Entonces, si me querés acompañar, Efesios capítulo número 2 lo expresa de una forma muy clara y dice así, versos 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, ¿qué? Separados. O sea, vos y yo éramos gentiles, no teníamos chance alguna, cero chance de poder ponernos en relación correcta con Dios. Pero sigue diciendo: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, judíos y gentiles, podés ver cómo la sábana se cumple, ¿no?
lo puro y lo impuro. Porque Él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. De manera que lo que el Señor quería asegurarse es: Pedro, se terminó, hay un nuevo pacto y en el cual yo te estoy llamando. Y he permitido aún la persecución porque necesito que el Evangelio sea ese alabastro que se quiebra del pueblo judío para que alcance aún a los gentiles. Mi hermano, 2 milenios después, porque alguien subió a la azotea, el Evangelio te llegó a vos y me llegó a mí. ¿Puedes ver esto, no? ¿Te das cuenta? Dios levanta a hombres que por medio de su espíritu son llamados a la intimidad. Que fue el espíritu diciendo: tengo una cita con vos a la azotea. Y ese mismo espíritu que los llama a la intimidad fue el mismo que los llamó a la oración, pero también es el espíritu que como fruto los lleva a la acción. Iglesia, esta casa es llamada no solamente una vida de intimidad, no solamente una vida de oración, sino también a poder reproducir nuestra intimidad en una acción concreta, en la cual el Señor Jesús dice: miren, quiero que se saquen los preconceptos de la mente porque el Evangelio es para todos. Y yo sé que en este país se ha ninguneado la frase para todos. Y se nos pone como la piel de gallina cuando escuchamos un para todo, ¿no? Pero mi hermano, no vengo hoy a hablarte de ese tinte. Lo que vengo a decirte es que honestamente el Evangelio es para todos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros miramos a los judíos como diciendo: uy, mirá Pedro, cuántos preconceptos. Pero mi hermano, decime si no hace falta que vos y yo subamos a la azotea para que Dios derribe en nuestra mente los preconceptos para decir: no, yo a este no le voy a compartir el Evangelio. No, voy a perder el tiempo en esta persona. ¿Y qué vengo a decirte? Hay una urgencia en el corazón del Señor. Y es que el Evangelio siga corriendo en las vidas de aquellos a los cuales vos decís: yo ni loco voy a predicar. Mi hermano, a más intimidad, a más adoración, más acción. ¿Para qué? Para que de la revelación que el Señor ponga en tus manos nos lleve a una compasión para que el Evangelio corra. Vos imaginate si Pedro hubiese respondido a su apetito natural, no hubiese nunca subido a esa azotea. Y no sé si el Evangelio nos hubiese llegado a nosotros. Pero ¿por qué llegó el Evangelio? Porque el mismo Dios se aseguró que el Evangelio no es solamente el frasco que llena al pueblo judío, sino que Él aún permitió que ese frasco se rompiera para que el Evangelio, aún en un contexto de persecución, no solamente llegase al pueblo judío, sino que empezase a invitar a gentiles para que escuchen del sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz para toda la humanidad. Y termino con esto. Es fascinante el capítulo número 10, pero termina el relato, y te lo hago breve en 2 minutos. Termina diciendo que el apóstol Pedro llega ¿a qué lugar? ¿A dónde tenía que llegar? A Cesarea Marítima. ¿Y con quién se encuentra? Con Cornelio, con el centurión, exactamente. Te das cuenta que el mismo espíritu que lo invitó, que lo llamó, es el espíritu que lo guía. Y no solamente él llega a la casa de un gentil, que era para un judío era pecado meterse en la casa de un gentil. Será como que el de Boca le diga al de River: che, vení, pago hoy yo el asado. Sacrílego, o sea, como diciendo: ¿qué estás haciendo? Eran enemigos, era enemistad. Sin embargo, Pedro dice: mirá, yo estoy acá porque el Espíritu Santo me dijo que tenía que venir a este lugar. Y Cornelio había preparado, dice que su casa la había llenado con familia, con amigos. Y dice: necesitamos escucharte porque necesitamos saber qué es lo próximo que tenemos que hacer. ¿Podés ver cómo el Espíritu empieza a unir lo gentil y lo judío? Para decir: miren, hay algo mucho más grande, y es que el plan redentor tiene que llegar a toda la humanidad.
el Señor tranquilamente podría haber utilizado a ese ángel para explicarle a Cornelio todo el plan. Sin embargo, en el plan de Dios, el que hizo une al judío con el gentil. Y le dicen, juntos vamos a esparcir el evangelio a todas las naciones. ¿Podés ver esto, no? ¿Y por qué es suma? Entonces, y termino esta reseña. Dice que Pedro empieza a explicar el sacrificio de Jesucristo. Esto es el relato textual. Empieza a explicar para qué vino Cristo y que Él se hizo como nosotros y que murió en una cruz y que al tercer día resucitó. O sea, le está dando el evangelio porque este tal Cornelio, que era un hombre devoto, necesitaba escuchar que si toda devoción no está conectada con la cruz, la devoción sola no te lleva al cielo. La devoción tiene que pasar por el efecto de la cruz. Y cuando Cornelio dice que está escuchando este mensaje de la cruz, si vos te fijás, ni siquiera Pedro termina de predicar que dice que el Espíritu Santo cae en ese lugar. Y escucha esto, solo te doy este datito así como pase gol. Cuando Pedro recibe la instrucción en la azotea que tenía que ir a la casa de Cornelio, dice que él se lleva 6 judíos como testigos. Y dice que estos judíos estaban presenciando la predicación de Pedro delante de la casa del centurión. Y dice que cuando ellos ven que el Espíritu Santo empieza a caer sobre ellos, dice que ellos se sorprenden porque las mismas lenguas, Hechos 2, que vino sobre el pueblo judío, ahora se estaba derramando sobre el pueblo gentil. ¿Podés ver esto, no? Y entonces, un ratito antes, Pedro dijo, me cayó la ficha. Entendí esto. ¿Y qué es lo que dice? Que Dios no tiene favoritos, Dios no hace excepción de personas. ¿Dónde está, pastor, eso? Entonces, verso 34, Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, ahora entiendo, revelación, andar a azotea, Dios te lo revele. Entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es que acepto. Dios no discrimina. Dios murió por toda la humanidad, judíos y gentiles. Y mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó en ese lugar. Y los judíos que estaban allí, dice que empezaron a ver que estos gentiles habían recibido el mismo Espíritu por el cual ellos habían sido impartidos, en Hechos capítulo número 2. ¿Puedes ver esto, no? Diciendo, en toda nación que reconozca a Cristo, tendrán el sello de mi Espíritu y de mi presencia. Y entonces, quiero terminar con estas 2 acciones concretas. Iglesia, necesitamos seguir levantando nuestra vida de intimidad con Dios, ir a la azotea para que Dios nos siga revelando el plan, pero que la consecuencia de eso sea que vos y yo seamos movidos a la acción sin preconceptos para que el Evangelio de Jesucristo siga alcanzando a otros, para que estas sillas estén ocupadas, no por gente que dice me queda más cómodo, más lindo, voy al segundo encuentro, voy al primero. Mi hermano, discúlpame, pero Dios nos corrió del centro, el centro es Cristo Jesús, y el Evangelio no termina con vos, el Evangelio continúa a través de tu vida. Y estas sillas están vacías porque la iglesia debe seguir quebrando preconceptos, que se nos baje la sábana para decir, Señor, necesitamos ser movidos en compasión. Para aquello que nosotros decimos, no, a este no le voy a predicar, a este no. ¿Y vos quién sos para manejar la llave de salvación? Vos solo subí a la azotea, iglesia, y deja que Jesucristo te baje la sábana. Y dejate afectar por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué voy a terminar en esta hora? Clamando. Quiero pedir, muchachos, que pasen. Voy a terminar clamando. Así como en Pentecostés cayó el Espíritu Santo, así como en Hechos 10, mientras los gentiles, dice que estaban escuchando el mensaje de Jesucristo. Y en medio de ese contexto de revelación dice que cae el Espíritu Santo. Mi hermano, si vos estás en Cristo, el Espíritu Santo está en vos. Pero lo que voy a pedir en esta mañana es una nueva porción de su Espíritu para que la iglesia suba a la azotea, Dios nos baje
esa revelación completa. Él la ha hecho, claro que sí, la palabra está, eso está claro, pero para que vos puedas comprender que el corazón de nuestro Padre sigue latiendo en compasión por todos aquellos a los cuales vos decís son inmundos, estos no se merecen el Evangelio. No voy a tirar la perla a los chanchos. Mi hermano, vengo a decirte en el nombre de Cristo, deja que el Señor te haga desaprender los preconceptos, los prejuicios. Vos soltá la palabra de salvación y los resultados dejáselos al Señor. Vos, Señor, vamos a dar este paso de fundación. Cree en eso. Vos abrí las puertas de la comunidad de fe. ¿Para qué? Para que muchos otros conozcan y se les baje la sábana para darse cuenta que el plan redentor les alcanza a ellos. Pero ¿qué necesita la iglesia? Estar en la azotea y ser llena del Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia deja de subir a la azotea y deja de recibir la impartición del Espíritu Santo, la iglesia se pone ombliguista. Sería una falta de respeto si te muestro mi ombligo, ¿está bien? Pero ¿me entendés, no? Entonces todo empieza a girar en torno a ¿quién? A mí. Que me miran, que me miman, que me llaman, no me llaman. Nos ponemos ¿qué? En el ombliguismo espiritual. Sin embargo, la iglesia que permanece en la azotea y deja ser impactada por la revelación del Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Es una iglesia que es movida en compasión y dice, vamos a llevar el Evangelio y el mensaje de Jesucristo. ¿Qué? Llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que esa salvación alcance a todas las generaciones. ¿Y hasta cuándo? Hasta el regreso de Jesucristo. Por favor, ponete de pie. Ponete de pie en esta hora. Ponete de pie.